Muy buenos días. Vamos a comenzar a desarrollar una enfermedad muy importante que se denomina rabia. La importancia de la rabia para la salud pública, tanto en Argentina como en el mundo, se debe a la alta letalidad que presenta esta enfermedad. A pesar de que en los últimos años en la Argentina se ha reducido el número de casos de rabia animal, su vigilancia y control siguen teniendo relevancia por la gravedad del evento, por lo cual es importante incentivar la investigación, la vigilancia epidemiológica, con el objeto de lograr una constante actualización. Un caso de rabia humana, como esa imagen que ustedes las colocamos, representa una debilidad en el sistema de salud, debido a que existen herramientas para prevenir esta enfermedad. Por eso es importante intensificar las acciones de vigilancia en los ciclos aéreos y terrestres mediante una correcta identificación de los mismos, como también aplicar una adecuada estrategia de inmunización en personas y particularmente en animales de riesgo. El objetivo principal para la región de las Américas, para la ONU, es la eliminación de la rabia humana transmitida por los perros. Con lo cual queremos hacer un enfoque muy importante desde una sola salud de la importancia que tiene esta enfermedad para nuestra región específicamente y por lo que decíamos, teniendo en cuenta que es una enfermedad mortal en todas las especies. Con respecto a la rabia, este año vamos a dividir en dos partes, digamos, en dos módulos. Por un lado, la rabia canina, que la van a ver con el doctor Cardoso, y conmigo vamos a hablar de la rabia pareciante. Para comenzar a desarrollar esta enfermedad, vamos a hacerlo con la definición, como lo venimos haciendo en todas las enfermedades que vamos desarrollando, con lo cual vamos a decir que es una enfermedad infecciosa, mortal, que afecta a todas las especies de mamíferos, es zoonótica, es transmitida principalmente por mordeduras y afecta al sistema nervioso central, produciendo un cuadro de encefalitis y es producida por un virus ARN. El virus causante de la rabia, decíamos que era un virus ARN que pertenece a la familia Rhabdoviridae, al género Lyssavirus. Son virus envueltos por una membrana lipídica y por lo tanto lábiles a las condiciones ambientales y sensibles a la mayoría de los antisépticos, en especial a aquellos en los que reducen la tensión superficial. Decíamos que contiene ARN, que es importante porque codifica 5 proteínas constituyentes del virón, de los cuales la glicoproteína tiene la doble condición de intervenir en la patogenicidad viral y a su vez constituir el antígeno que induce la producción de la respuesta inmune protectora de un animal vacunado. Se reconocen 7 serotipos y 11 biotipos, lo vamos a ver más adelante, explicado en detalle. Se han identificado numerosos genotipos dentro del género Lyssavirus.
El genotipo 1 corresponde al virus rábico clásico y que es causante de la gran mayoría de las muertes humanas por rabia. Después tenemos el virus fijo de laboratorio, y el virus clásico rábico es el que vamos a estudiarlo, y que los diferentes genotipos conforman los denominados ciclos de la rabia, entendiéndose por ciclos de circulación del virus en un determinado ámbito, a partir de sus reservorios naturales. Los ciclos se pueden clasificar en función de las características de sus reservorios naturales, como puede ser el ciclo terrestre, genotipos asociados a mamíferos terrestres, y el ciclo aéreo, genotipos adaptados a mamíferos aéreos, como son los quirópteros, murciélagos hematófagos y no hematófagos, insectívoros, frugívoros. También se pueden clasificar en función a la distribución geográfica de la enfermedad, en ciclo urbano o en ciclo rural o silvestre. Cada uno de estos, a su vez, se puede, ciclo urbano y rural, clasificar en terrestre y aéreo. Pero ¿por qué son importantes estos? Clasificarlos de esta manera, porque nos dan un dato de que la rabia del ciclo terrestre, por ejemplo, tiene el genotipo 1, genotipo del virus rábico clásico, ¿sí? Y esto es una herramienta muy importante, como pueden ver en la imagen, porque se asocia, gracias a a la identificación de los genotipos, cuál es el ciclo y cómo es el origen de la rabia, tanto en humanos como en animales. En la Argentina, como en toda América, se encuentra presente hasta el momento solamente el virus rábico clásico o genotipo 1. Pero a su vez existen distintas variantes antigénicas, cada una adaptada a determinados reservorios. Para eso se estudia a través de los anticuerpos monoclonales. Y ustedes pueden ver en la imagen que las variantes antigénicas encontradas en el país con sus reservorios naturales y también dependen de su distribución geográfica. ¿Sí? Entonces, podemos decir que en nuestra región nosotros vamos a tener las variantes antigénicas identificadas como 3, 4 y 6, que son las que se encontraron en los quirópteros, en los murciélagos, tanto hematófagos como puede ser el Desmodus rotundus, en su ciclo aéreo y rural, como en los insectívoros, que también puede ser en el ciclo aéreo y urbano, y el insectívoro, pero ya no otra especie de murciélago, ¿sí? También recalcando la importancia de la interacción entre el ciclo aéreo, rural y urbano. Todos estos datos son del Programa Nacional de Control de Enfermedades Zoonóticas, están como material complementario del tema, justamente. Entonces, como para hacer un resumen, podemos decir que el genotipo 1 que existe en la Argentina corresponde al virus Calle, donde se reconocen 11 biotipos a su vez, que fue lo que vimos, que el biotipo 1 puede estar en perros, gatos y mangostas, el biotipo 2 en perros y gatos, el biotipo 3 en murciélagos, hematófagos y frugívoros, el biotipo 4 en murciélagos insectívoros, al igual que el biotipo 6. Y por otro lado tenemos el virus fijo de laboratorio.
La importancia de conocer la variante viral reside en que permite determinar cuál es el reservorio original de un caso y de esta manera poder determinar los ciclos. Los ciclos de rabia en la Argentina tienen algunas características donde el ciclo terrestre, el perro es el principal reservorio, razón por la cual lo van a ver ustedes con el doctor Cardoso, las acciones preventivas y de control se focalizan en este animal y son muy importantes. Y le sigue en importancia el gato. Las poblaciones de animales callejeros no vacunados, como en algunas provincias del NOA, del noroeste argentino, Jujuy, Salta, y del nordeste argentino, NEA, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, constituyen un grupo de riesgo frente a la entrada de animales infectados desde los países limítrofes como son Bolivia, Paraguay y Brasil. El ciclo aéreo, con las variantes que habíamos dicho 4 y 6, el reservorio va a estar constituido principalmente por el murciélago insectívoro, dentro de los cuales el más importante es el Talarida brasilensis. Una vez que está controlado el ciclo terrestre urbano, que es el de la variante 1, es importante considerar el ciclo aéreo como potencial riesgo tanto para la población humana, como pueden ver, como también para la población animal. Y así lo demuestran los casos que hemos visto en perros y gatos que tuvieron contacto con murciélagos infectados. Y por otro lado tenemos el ciclo rural, donde en el ciclo rural tenemos el terrestre con la variante 2, que son los reservorios en perros salvajes y otros mamíferos silvestres, como pueden ser los zorros, los coatí, el aguaraguazú. Y el aéreo con las variantes 3, 4 y 6, como son el murciélago hematófago, representado por el Desmodus rotundus, que es el reservorio de la variante 3, y los murciélagos insectívoros, que son los reservorios de las otras variantes, la 4 y la 6. El Desmodus rotundus es el principal transmisor de la variante 3 y que justamente son de importancia económica en los bovinos, en los caprinos, en los ovinos, en los equinos. Y también es importante en las especies criadas para la producción de carnes exóticas y de pieles, como cotos de caza, como ciervo colorado, como ciervo dama, y antílope y jabalí. En todos estos animales lo que provoca es la rabia pareciente, que es lo que vamos a desarrollarla, como una enfermedad endémica en la región habitada por el vampiro, como vamos a ver en la próxima transparencia, en la próxima imagen. Entonces los murciélagos son, los insectívoros son considerados importantes como reservorios epidemiológicos tanto en las zonas urbanas como las rurales. Lo vamos a ver en algunas imágenes más adelante. El murciélago insectívoro, el brasiliensis, es el más abundante y su distribución está en todo el país, hasta localizándose en la provincia de Santa Cruz. Entonces, de esta manera podemos resumir cómo interactúan los distintos ciclos con las variantes que hemos desarrollado. Como lo habíamos nombrado en la anterior imagen, en esta lo que se pretende demostrar es la dispersión del vampiro común, que ya lo nombramos como Desmodus rotundus, y de la rabia paralítica en la Argentina, o la rabia desmodina. Estas son imágenes del manual de procedimiento, que ustedes lo tienen como material anexo de SENASA,
donde ustedes pueden ver en rojo, digamos, el área endémica de rabia apareciente para la Argentina, que se extiende al norte del paralelo 29 grados latitud sur y al este del meridiano 66 grados oeste. Estos son datos del Pietro y del Russo de 1996, donde se observa justamente cuál es la región donde es endémica la presentación de la rabia. Al oeste de esta longitud y al sur de esta latitud se puede observar que hay densidad poblacional del vampiro es menor y los brotes hasta ahora son escasos y de poca intensidad y duración. Lo que se pudo investigar con este grupo de veterinarios especialistas en el área, referentes a nivel nacional e internacional de la rabia en la Argentina, es que por debajo de los 34 grados de latitud sur, hasta el centro de las provincias de Mendoza, San Luis y Córdoba, se pueden encontrar la presencia de este vampiro y se han notificado brotes de rabia, pero en baja casuística. Entonces, para continuar con la cadena epidemiológica, tenemos que hablar de la distribución de esta enfermedad. Ya lo hicimos en la Argentina, pero podemos decir que está distribuida en todo el mundo y que es la responsable de la muerte de más de 60.000 personas por año. Aunque se considera que es importante el subregistro y que la mayoría de los casos tienen lugar en África y en Asia y son diferentes grados de control que en el resto del mundo. Lo que es importante destacar de que hay países que son libres de la rabia y que la mayoría de los países, por ejemplo, tienen presencia, como decíamos, aunque hay algunos países donde no hay, como es el caso de Nueva Zelanda, y que es importante que se tomen las medidas, como decíamos, como una enfermedad emergente para la región, para toda la zona. Tal es el grado de importancia de esta enfermedad que se la considera como una de las enfermedades que para la Organización Mundial de la Salud se pusieron un objetivo que es unidos contra la rabia para alcanzar el objetivo de ninguna muerte humana por rabia para el año 2030. Con lo cual es importante destacar de que decíamos de que está presente en todo el mundo y que hay muy pocos países que son realmente libres de esta enfermedad. Bien, entonces, continuando con lo que sería la cadena epidemiológica, podemos decir que las fuentes de infección son los animales enfermos, en el caso del perro, ¿sí? Y los reservorios, como veíamos, que es el caso del murciélago, o también el rol que cumplen los animales silvestres como reservorio de esta enfermedad. La puerta de salida es la boca, porque decíamos que era transmitido por la mordedura, principalmente, como lo habíamos nombrado en la definición, y en murciélagos puede ser por uretra también. El vehículo de eliminación, en primer lugar está la saliva y en segundo lugar puede ser la orina, específicamente en murciélago. La vía de transmisión es directa por mordedura o el lamido en el caso de los murciélagos, como veíamos, lo vamos a ver más adelante. Nosotros vamos a tratar de desarrollar esta enfermedad desde el punto de vista específicamente de la rabia desmodina, donde la puerta de entrada generalmente son heridas o mucosas
Y los huéspedes susceptibles son todos los animales de sangre caliente, incluido el hombre. Bueno, en esta imagen lo que queremos en estas imágenes demostrar es las diferencias que existen entre los distintos murciélagos, donde las imágenes superiores tienen al Desmodus rotundus, que es el que vamos a hablar más en detalle más adelante, y en las imágenes inferiores tienen murciélagos frugívoros e insectívoros, donde las diferencias radican en el tamaño, en la forma de las alas y específicamente en la cara, como vamos a ver más adelante. Bueno, la intención en estas imágenes es recordar un poco de lo que ustedes ya vieron en zoología, cuando cursaron allá, hace un tiempo atrás, donde recordar que el vampiro común, murciélago aproximadamente mide 40 centímetros, que no tienen cola, que el pelaje es pardo rojizo o pardo amarillento, y que tiene características que lo diferencian de los demás murciélagos, como pueden ver en la imagen. Lo más importante, como decíamos, era a nivel de la cara, donde nos llamaba la atención el labio inferior, que era leporino, bífido, donde los ojos son grandes, más grandes que los otros murciélagos, las orejas son erguidas y en punta, y lo importante o lo que llama mucho la atención es la nariz, porque recuerda el hocico de un cerdo. Y otro punto a tener en cuenta que no está en esta imagen es el pulgar de los miembros anteriores de las alas, que es muy desarrollado, más que en cualquier otra especie de murciélago, que hace que se pueda de esta manera adherir o prender a través de la crin o de la cola en los animales. Lo otro que tenemos que recordar es que justamente la dentadura característica, como pueden ver, es esmatófaga, donde lo que tienen mucho más desarrollados son los incisivos centrales y superiores, que son triangulares, filosos. En cambio, los caninos también son desarrollados, en cambio los molares tienen totalmente atrofiados. Y tenemos que tener en cuenta que cuando muerde, ¿por qué? Porque no necesita masticar, y cuando muerde el vampiro, lo que hace, una vez que actúa como si fuera un sacabocado con los incisivos, a partir de ahí lo que hace es lamer y acordarse que en la saliva del murciélago existe una sustancia que es anticoagulante, con lo cual él se puede alimentar por un tiempo prudencial, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el peso promedio más o menos es entre 43 y 51 gramos entre el macho y la hembra. Lo otro que nos tenemos que acordar es que tienen la tasa de reproducción es baja, es 1 año por animal, y amamanta 9 meses por regurgitación de la sangre, alrededor de 1 año. Y las crías permanecen en el refugio, salen ante situaciones particulares, nada más. La expectativa de vida, que fue todo esto, son estudios de Del Pietro y Russo, es que es larga la expectativa de vida con respecto al tiempo. Se han hecho estudios en la Argentina en 4.000 vampiros aproximadamente, y lo que se pudo observar es que los vampiros tienen un buen estado físico y superan los 10 años de vida, y que los más longevos lo han hecho hasta los 18 y 16 años.
Entonces, ¿qué tenemos que recordar? Además, que el vampiro generalmente se alimenta a no más de 2 a 3 kilómetros de su refugio, porque debido a la alta a la proporción de agua que contiene la sangre y al ingerir un volumen similar a su propio peso, después no puede volar. Su capacidad de vuelo queda reducida y es susceptible de los predadores. Otro tema a desarrollar es que tiene que ver con lo que habíamos hablado del lugar donde se encuentran. Los vampiros necesitan para su existencia una fuente de alimento abundante, un escenario natural adecuado y lugares aptos para poder refugiarse durante el día, como son generalmente las áreas serranas, boscosas, donde se pueden proteger. No viven generalmente en llanuras sin bosques, pueden estar en taperas, en lugares abandonados, en pozos de aguas que no funcionen. Todos estos puntos son importantes para poder identificar los refugios. Que una vez que uno llega al refugio, lo que llama la atención es el olor característico, justamente por la presencia de la materia fecal semilíquida, que es color negruzco y de olor desagradable, donde justamente demuestra la presencia de los mismos, ¿no? Decíamos que la cantidad que puede lamer es prácticamente 30 mililitros, y que en realidad el perjuicio que lo hace en el animal no solo puede ser de transmitir en sí, que el animal le transmita la rabia, sino que pueden a los animales más débiles, porque una vez que están alimentándose también orinan, y de esa manera marcan a los animales débiles para que el resto de los animales de su refugio vengan a alimentarse sobre el mismo animal. Fíjense en esta manera cómo está apoyado, generalmente busca situaciones donde él se puede alimentar, y hasta que, decíamos, termina su alimentación y puedan llegar a volar. En el manual de procedimiento hay muy lindas imágenes que también pueden observar. ¿Por qué es importante estudiar este comportamiento del reservorio? Porque podemos saber, estudiando el comportamiento de ello, como lo hicieron Del Pietro y Russo, cuando ellos, los murciélagos, se encuentran enfermos, infectados. ¿Por qué? Porque también hay un cambio de su conducta. O sea, en vez de su conducta normal, digamos, es que lo hagan al atardecer, a la noche. Cuando lo veamos de día y que no puedan volar, nos tiene que llamar la atención, y justamente poder investigar si realmente estos animales están enfermos o no. Con respecto a la patogenia, el virus ingresa por los tejidos, a los tejidos por las mordeduras o heridas a través de la saliva que contiene el virus. Luego de una multiplicación en el sitio de ingreso, se dirige por las terminaciones nerviosas, por vía centrípeta, asciende por los nervios y ganglios al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central coloniza el encéfalo y se produce una segunda replicación, en este caso centrífuga, hacia los nervios periféricos. El líquido cefalorraquídeo y las células de Schwann de los nervios periféricos son importantes para la migración viral, y también se reconocen como puntos de replicación extraneuronales a las glándulas salivales y al parénquima epiteloide de la grasa parda de los murciélagos. El virus rábico puede estar en la saliva de 3 a 8 días antes de la presencia de los signos clínicos en los carnívoros domésticos,
y este virus se replica en el citoplasma neuronal produciendo cuerpos de inclusión patognomónicos denominados cuerpos de Nigri que se observan por tinción, y las lesiones se concentran anatómicamente en la médula espinal, en el tronco encefálico, en el hipocampo, produciendo un cuadro patológico y la pérdida progresiva de las funciones motoras y vegetativas, pero no de la conciencia. Entonces es importante recalcar que dentro de la patogenia del virus, al comienzo hace una vía centrípeta y luego, una vez que llega al cerebro, hace la vía centrífuga. Con respecto a las manifestaciones clínicas de la rabia, vamos a hablar de la modalidad pareciante o desmodina, donde podemos decir que el periodo de incubación puede ir de 2 hasta 150 días y que el curso característico es de 2 a 5 días. Es importante que recalquemos que los herbívoros no son huéspedes primarios del virus rábico, por lo tanto, ellos no hay una transmisión intraespecífica del virus, solo se infectan cuando son mordidos por vampiros rabiosos. ¿Qué quiere decir de eso? De esta manera que el bovino, la mayoría de los bovinos, actúan como fondo de saco de la enfermedad. La mayoría de los bovinos que no están vacunados son mordidos por vampiros rabiosos, se infectan. El periodo de incubación decíamos que es alrededor de los 30 días y que los primeros síntomas que se van a observar va a ser inquietud, falta de apetito, tendencia a aislarse, frecuentes vocalizaciones con un tono de voz diferente a lo habitual. Luego se puede observar depresión, deshidratación, dificultad postural y ambulatoria. Principalmente en el tren posterior, los animales caen con frecuencia al suelo y se levantan con dificultad hasta que finalmente quedan postrados en decúbito lateral. Justamente esa debilidad del tren posterior es lo que se denomina la rabia desmodina, por la debilidad que tiene. En los animales caídos se observan continuos movimientos de pedaleo y ospitótonos, que son los que pueden dejar marcas en el suelo. Lo otro que llama la atención es la micción, que hay tenesmo vesicales gota a gota. Hay abundante salivación. Y lo otro que llama la atención es la materia fecal. La deposición no es característica en forma de torta, sino que es seca y dura, como si fuera boñigas de caballo. A medida que transcurre el tiempo aumenta la parálisis, produce una deshidratación, produciendo generalmente la muerte entre 5 a 15 días posteriores de los síntomas. Y en realidad este curso va a depender justamente de las condiciones del animal, del clima, de cómo se encuentre, si está tirado en un lugar con sombra o está bajo el rayo del sol. Todos estos datos son los que nos pueden llevar a identificar justamente la presencia de esta enfermedad. Entonces tenemos que tener en cuenta que justamente no solo el bovino se infecta y se enferma, sino que también los vampiros se pueden enfermar, y hay algunos que no, que son resistentes, que en realidad conviven con congéneres, porque el otro punto es cómo se produce esta transmisión a nivel de la caverna, justamente con esta característica que tienen ellos de acicalarse, de lamerse. Cuando hay un animal enfermo y se encuentra agresivo, muerde a otro y de esta manera transmiten la rabia dentro de la misma dentro del mismo grupo de animales, donde generalmente lo que estudiaron del Pietro, decíamos, de los periodos interepidémicos que duran un tiempo, es hasta que justamente se mueren los animales que son susceptibles de la rabia,
y algunos dentro del mismo grupo no lo hacen, y de esta manera es como que se frenan esos brotes que decíamos que se pueden presentar de esta enfermedad. A partir de ahora vamos a ver una serie de imágenes de rabia desmodina, decíamos. Esta es una encefalomielitis viral mortal transmitida por un animal rabioso, en este caso el murciélago hematófago, donde decíamos que los síntomas se observaban como cambios de comportamiento, caminaban continuamente, no comen, están excitados y mugen. Decíamos que tenía una voz diferente, justamente porque tiene una parálisis de las cuerdas vocales. También decíamos que ese periodo de excitación es muy corto al comienzo y rápidamente se inicia la apariencia de los miembros con incoordinación de los movimientos, debilidad y balanceo del tren posterior. Decíamos que había una parálisis a nivel de la deglución porque estiran y levantan la cabeza, y justamente por ese motivo es que cae la saliva por la boca, y también se puede observar que hay una pérdida de sensibilidad cutánea. Una vaquilla cursando ya las últimas horas de la enfermedad, donde se la encuentra totalmente postrada con opistótomos, continuos movimientos para levantarse, que dejan las marcas en el suelo que hoy habíamos nombrado. Esta es una imagen para demostrar lo que decíamos, la parálisis a nivel del mugido, a nivel de las cuerdas vocales, con ese mugido característico, la posición que toman los animales. No solamente estamos hablando de bovinos, también podemos hablar de equinos, justamente en esa debilidad del tren posterior, como pueden ver, el deambular inseguro, pierden la estabilidad hasta que caen. Bien, el diagnóstico de la rabia vamos a basar justamente en un diagnóstico clínico presuntivo, donde nos va a llamar la atención las manifestaciones clínicas que nombramos, donde vamos a hacer la anamnesis y vamos a preguntar justamente la presencia del reservorio, si hay murciélagos, si se ven animales lastimados, si se puede identificar los refugios de los mismos, si se vacuna originalmente contra la rabia en ese establecimiento, si hubo antecedentes. Son todos datos que nos tienen en cuenta a ese diagnóstico presuntivo. Ante el caso de una sospecha de una enfermedad, de esta enfermedad, debemos tomar la muestra. Entonces tomaríamos la muestra. ¿Cuál es la muestra que tomaríamos? Una muestra del cerebro. Tendríamos que abrir la calota, tener en cuenta que la forma de tomar la muestra, que tenemos que tener todas las medidas de precaución en cuanto a nuestra y de la gente que nos esté ayudando, porque tenemos que tener en cuenta que si bien la saliva en el bovino no es el lugar donde se encuentra la mayor cantidad del virus, sí en el sistema nervioso, en el cerebro, con lo cual las medidas que tomemos de precaución para tomar las muestras son muy importantes. Entonces, se toma la muestra. Antes de tomar la muestra, tengo que tomar contacto con el laboratorio. ¿Cuáles son los laboratorios oficiales que se puede hacer el diagnóstico de rutina? No se hace en cualquier laboratorio. En nuestra región tenemos el laboratorio de la Candelaria Misiones Senasa oficial, y también el laboratorio del Chaco, donde se hace el diagnóstico de rabia. Se manda
la muestra del cerebro refrigerada. Y una vez que se toma la muestra, inmediatamente se hace el diagnóstico de rutina, que es la inmunofluorescencia directa, donde se hace la tinción y se ven los corpúsculos de Nigri. Si es positivo, esta muestra continúa con una prueba biológica, donde se hace la inoculación de este material en ratones lactantes y se observa el comportamiento de los mismos para dar el diagnóstico positivo de la enfermedad. Una vez que es positivo, inmediatamente se toman medidas. Si es la persona a la cual una persona la que fue mordida, si es un animal, si es un bovino, si es un equino, si es un perro, un gato, cuáles son las medidas a tomar en el animal y en el resto de los animales que conforman el rodeo, por ejemplo. Una vez que es positiva la muestra, estas muestras se mandan a Buenos Aires, al Instituto Malbrán, para aislarlas a través de los anticuerpos monoclonales, como decíamos, para poder estudiar, y estudios genéticos de PCR, para poder justamente identificar cuál es la variante, para saber de qué manera se produjo esta transmisión, cuál es el ciclo que está produciendo el brote de la enfermedad. Otras técnicas diagnósticas que se utilizan son las de seroneutralización o virus neutralización, justamente para testear el nivel de anticuerpo. Entonces, es importante que tengan en cuenta que el diagnóstico de laboratorio es el que confirma la presencia de la enfermedad, y el rol que tiene desde el punto de vista de salud pública, porque decíamos que es una enfermedad sin excepción mortal. Bien, vamos al otro punto, que es el diagnóstico diferencial. Vamos a tratar justamente en este caso en bovinos para nuestra región, para nuestra zona. El diferencial, uno de los diferenciales más importantes es tristeza, cuando estamos hablando de esa debilidad, incoordinación, con Babesia bovis específicamente, porque no va a producir síntomas de anemia. En esta enfermedad no hay anemia, en la rabia no hay anemia, pero sí hay síntomas nerviosos, como decíamos, incoordinación, excitación al comienzo, incoordinación después, con lo cual nos puede confundir con Babesia bovis. Hacemos un frotis, como ya lo hemos visto en las otras enfermedades, para descartar la presencia de Babesia o de anaplasmosis. Y continuando con otra enfermedad, es botulismo, que ustedes ya vieron, el mal de la UAPI, esa debilidad del tren posterior, la debilidad flácida de los animales que caen y que no se pueden levantar, que ya lo vimos al comienzo, que también comparte una región con esta zona endémica de presencia de la enfermedad. El otro diferencial es de listeriosis, por Listeria monocytogenes, que es una enfermedad que no se da principalmente por una contaminación del alimento que se le da, porque no está bien conservado y que produce síntomas nerviosos. Bien, eso sería grandes rasgos en bovinos. En equinos vamos a hablar, lo van a ver ustedes más adelante, en el módulo cuando hablemos de equino. Una de las enfermedades que produce una debilidad importante para nuestra región es la anemia infecciosa equina. No tiene síntomas nerviosos, pero sí una debilidad que al comienzo puede confundir. Sí, otra enfermedad que produce síntomas nerviosos es la encefalomielitis equina americana del este y del oeste,
que hay en la Argentina y que justamente tiene un cuadro de excitación y de parálisis muy similar a esta enfermedad, con lo cual lo vamos a hacer más adelante, establecer este diagnóstico diferencial. También vamos a tener en equino hemoparásitos, que lo van a estudiar en parasitología, como es el mal de caderas, producido por la tripanosomiasis, con lo cual con un diagnóstico de laboratorio vamos a saber si estamos en presencia o no de esta enfermedad, aparte de la anemia en sí, que es lo que nos puede confundir al comienzo de la rabia. Es importante que aclaremos que no existe tratamiento para esta enfermedad, por eso vamos a hablar específicamente de cuál es la herramienta con que contamos, que es la profilaxis, con lo cual vamos a vacunar a bovinos y equinos, una dosis a partir de los 3 meses y un refuerzo anual con una dosis, y si hay riesgo se aplican 2 dosis con 20 a 30 días de intervalo en el caso que se detecte, por ejemplo, un caso sospechoso y se confirme después. Se deben tomar las medidas necesarias de vacunar en forma de anillo, como van a ver ustedes más adelante en el manual de procedimiento. Bien, el manejo sanitario de la rabia en bovinos y equinos principalmente se basa en el diagnóstico de la enfermedad, en el poder confirmar la presencia de la enfermedad con el laboratorio, del envío de las muestras para el diagnóstico del laboratorio, de la denuncia, como vamos a ver más adelante, de la importancia y del rol que tiene del veterinario en enfermedades como esta, de que somos responsables de la muestra que tomamos y que se conduce hacia el laboratorio completando el protocolo necesario correspondiente. Y tenemos que tener en cuenta que hay que eliminar al animal muerto, sobre todo la zona donde está el virus rábico activo, que es a nivel de cerebro, con lo cual sí se puede enterrar los animales o desnaturalizarlo, o tratar de quemar solamente la parte de la cabeza o de lo que se pueda, digamos, porque tener en cuenta de que en el campo la presencia de los animales depredadores puedan llevar esto justamente y transmitir a otras especies, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, como decíamos, que generalmente el bovino no transmite a otro bovino porque no muerde, Tener en cuenta siempre ese punto. Es importante que la vacuna como herramienta, repitiendo una dosis y a los 20 días la segunda dosis para buscar el efecto booster de la vacuna, y por supuesto el rol importante que cobra el control de los murciélagos, ¿no? Donde justamente tenemos que lograr un equilibrio con los mismos, no eliminar todos los murciélagos que existen en la naturaleza ni en el campo que yo estoy asesorando, sino justamente controlarlos en el caso de que la población esté muy desbalanceada, a pesar de que ellos se controlan solos, decíamos, por su comportamiento. Pero el problema radica en cuando una de los grupos de animales se encuentra afectado de rabia. Entonces, de esta manera debemos establecer el control sobre los murciélagos. Es importante recalcar que esta enfermedad está legislada, se encuentra vigente la resolución desde diciembre de 1998 con el Plan Nacional de Lucha contra la Rabia Apareciente y el Vampiro, implementado por resolución 1749 del SENASA, en el cual se establece la denuncia obligatoria
de casos o sospecha de rabia, ante lo cual una vez que se hace la denuncia obligatoria, el mismo laboratorio que recibe la muestra informa al SENASA de la sospecha de rabia, con la intención de que ese establecimiento se establezca la cuarentena del establecimiento y se realice un georreferenciamiento del mismo. De esta manera poder identificar estos casos de brote, como decíamos, de la enfermedad, poder confirmarlos con laboratorio. Es importante tener en cuenta que ante la sospecha de casos con síntomas nerviosos se manda la muestra decíamos a los laboratorios, porque se forma parte también del diferencial de vaca loca, porque justamente esta es una enfermedad donde nosotros somos libres y es importante seguir manteniendo este estatus de libre con respecto a la enfermedad. Entonces toda muestra de cerebro que llega con síntomas nerviosos, aparte de rabia, se hace el diagnóstico de BCIE, vaca loca. Bien, esto el SENASA lo tiene debidamente reglamentado a través del manual de procedimientos, que también se encuentra como material anexo, donde la estrategia del programa se basa en dos pilares. Uno es la vigilancia epidemiológica, justamente, y el control de los vampiros. La vigilancia epidemiológica son todas las medidas que vamos a tomar para evitar la presencia de la enfermedad, y ante un caso sospechoso de rabia, comunicarse en forma urgente al SENASA, hacer la denuncia como habíamos observado, y a partir de ahí se interdicta el establecimiento en un radio de 10 kilómetros, con lo cual una vez que se confirma el caso se debe vacunar se debe vacunar en el establecimiento, ¿sí? Y aplicar una segunda dosis a los 30 a 60 días posteriores a la anterior. Hasta que no se termina de vacunar, no se realiza la segunda dosis de vacunación, no se pueden mover los animales, con lo cual esto crea una situación muy particular en el productor, que no quiere denunciar porque se interdicta el campo y se le frenan todos los movimientos. De allí es la cuestión de que esté subnotificada esta enfermedad. Es importante poder denunciarla, porque de esta manera podemos georreferenciar los refugios de los vampiros y poder identificar justamente cuál es el comportamiento de los mismos, para poder predecir los brotes en un futuro, ¿no?, de rabia, y de esta manera poder utilizar la herramienta justamente de la vacunación para evitar la presentación de los mismos, y justamente, como decíamos, establecer el control de los murciélagos. ¿Cómo se establece el control de los murciélagos? Una vez que se identifica una colonia enferma, se debe, todo esto, digamos, lo hace el SENASA, son ellos los encargados de realizar las maniobras. Se acude al establecimiento, se trata de cerrar el lugar por donde entran y salen los murciélagos, y se caza a uno de los murciélagos y se los pinta con warfarina y vaselina, para que de esta manera, cuando vuelva a ingresar al refugio, por lo que decíamos, por el comportamiento que tiene los murciélagos de lamerse, lo van a lamer, y al tomar contacto con la
warfarina, de esa manera le va a llamar la atención el anticoagulante y de la misma colonia se va a exterminar. Pero es muy importante que no salgan y de esta manera poder eliminar justamente a las colonias que están afectadas y no a las que no se encuentran de esta manera. Entonces es muy importante poder notificar y definir los casos para tomar las medidas correspondientes. No voy a hablar de qué se hace en el humano porque ya lo hablaron con el doctor Cardoso. En realidad hay muchísimas cosas porque podríamos hablar de la rabia, pero me parece muy importante destacar que la rabia es una enfermedad prevenible mediante vacunación que afecta a más de 150 países y territorios. La gran mayoría de las muertes por rabia en el ser humano, el perro es la fuente de infección y en el 99% de los casos de transmisión, la enfermedad es contagiada por estos animales. Es posible eliminar esta enfermedad vacunando a los perros y evitando sus mordeduras. La rabia causa decenas de miles de muertes cada año, principalmente en Asia y en África. El 40% de las personas mordidas por un animal del que se sospecha que padece rabia son niños menores de 15 años. El lavado inmediato y a fondo de la herida con agua y jabón después del contacto con un animal sospechoso es fundamental para salvar vidas. Y recalcar cuál es el punto de la OMS, de Unidos contra la Rabia, para alcanzar el objetivo de ninguna muerte por rabia para 2030. Es una enfermedad que es prevenible, es importante el rol que jugamos nosotros y el equilibrio que tenemos que tomar con respecto a una sola salud.